mutua para discutir y debatir sobre el proceso de integración centroamericana, sobre los temas de migrantes, no solo la migración de compatriotas centroamericanos hacia Estados Unidos, sino sobre todo la migración intrarregional que se produce, para tratar de ver qué posibilidades hay de buscar esos puntos en común, una agenda en común, y que podamos encontrar, digamos, algún mecanismo de coordinación entre instancias regionales de diverso tipo, pero que tratemos de generar unidad en la acción, que favorezca el movimiento sindical y que favorezca los derechos de los trabajadores. ¿Cuáles son las representaciones que vienen? Porque se está tratando de coordinar, pero son representativos de cada país. ¿Existe una coordinación real entre los países? Lo que pasa es que somos espacios regionales, es decir, por ejemplo, la Plataforma Sindical Común Centroamericana aglutina organizaciones desde Guatemala hasta Panamá. Somos una instancia que tiene 16 años de existir en la región, que bueno, que aquí hemos estado una serie de veces en eventos que se han realizado en el marco del aniversario de la Revolución, que también además tenemos un accionar en la región de varios tiempos, junto con otra instancia sindical que aglutina países organizaciones desde Guatemala, Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Entonces efectivamente somos articulaciones regionales que lo que estamos tratando de buscar es puntos en común y tratar de crear una agenda común que beneficie a los trabajadores centroamericanos en una serie de temas que son más de carácter de integración regional, que no siempre lo solemos ver, porque casi siempre estamos en nuestros países y creemos que digamos, las problemáticas son distintas, pero no. Por ejemplo, toda la cantidad de centroamericanos que migran en términos de necesidad de obtener un trabajo a diversos países, poco vemos qué políticas de parte de los estados hay de que sus derechos no sean vulnerados, que se protejan, que sean tratados como connacionales. Eso quiere decir que se les pague salario mínimo, que se les dé seguridad social, etcétera, ¿no? Esas cosas para nosotros como movimiento sindical creemos que son importantes discutirlas y que no podemos permitir que demandamos a veces a otros países como México, como Estados Unidos, como Canadá, que respeten los derechos de los migrantes, pero en nuestros propios países a veces hay países que respetan los derechos de los trabajadores migrantes centroamericanos. Entonces ese es uno de los temas de reflexión. El otro tema es el tema de trabajadores por cuenta propia, que en todas las regiones es una problemática grande, que en unos países se ha avanzado más que en otros y por tanto un poco también en este compartir es aprender de esas experiencias exitosas en las que Nicaragua lleva ventaja y no solo porque sindicalmente se han organizado, sino también porque hay un gobierno que ha tratado de velar porque este sector, digamos, se vea favorecido y no se vea tan desprotegido como lo ha estado o como lo está en otros países, donde este sector, los trabajadores por cuenta propia, pueden, digamos, ser presa de situaciones de inseguridad, donde hay una criminalización de los trabajadores por cuenta propia, perseguidos por alcaldías, etcétera, ¿no? Y entonces tienen una serie de dificultades. Y el tema de integración regional que a todos nos interesa, espacios como el Parlacén, espacios como el SICA, como el CCCICA, que son de importancia para el tema de la integración, el movimiento sindical no ha tenido participación. Entonces hay que encontrar la fuerza en todas las organizaciones de los países para que podamos avanzar y tratar de tener incidencia en esos espacios. Acciones concretas que ustedes estén planteando desde ya a realizar, por ejemplo, hablamos de trabajadores informales. En nuestro país no es tanto la criminalización de ellos, sino la falta de la apertura del Estado para ellos, como no tener seguridad social, por ejemplo. ¿Hay acciones concretas que ustedes están planteándose desde ya a matricular la agenda común, que es lo primero? Pues obviamente esto pasa por tener claridad de que desde cada uno de los países ya se hacen esfuerzos. El punto es encontrar qué esfuerzos
esfuerzos regionales podemos hacer? ¿De qué manera, por ejemplo, los trabajadores podemos, frente a la cumbre de presidentes del SICA, plantear cuáles son las necesidades de los trabajadores migrantes, de los trabajadores por cuenta propia, para exigir que estos escuchen las demandas también de los trabajadores y no solo de los empresarios? La integración centroamericana está, digamos, ha sido más construida sobre la base de los intereses económicos de los grandes capitales de nuestros países, pero no sobre la base de los intereses de las subpoblaciones, y por lo tanto es una exigencia de nuestra parte que el sistema de integración centroamericana tenga más un componente social, y para eso nosotros tenemos que hacer presencia y tenemos que lograr incidencia. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros creemos que es importante que se avancen a niveles nacionales, digamos, en tratar de organizar a estos sectores, porque si bien en Nicaragua, por ejemplo, se ha avanzado en términos organizativos, pero en otros países no, eso es un tema de dificultad, ¿verdad? Entonces también es necesario que nacionalmente nos activemos para organizar no solo a los trabajadores por cuenta propia, sino también a los migrantes, para que estos puedan defender sus derechos. Y además de eso también creemos que es importante acciones que se puedan hacer ante el Parlacén. El Parlacén es la instancia política de la integración centroamericana y que debe también tener un nivel de vínculo con estos espacios regionales sindicales para que se escuche también así como le dan salas de cortesías a cámaras de repente empresariales o de otro tipo, podamos los trabajadores y las trabajadoras de Centroamérica pedir demandas, por ejemplo. El Parlacén puede efectivamente buscar entre sus acciones hacer resoluciones respecto al tema migratorio intrarregional, por ejemplo. Tratar de velar porque en la reunión de los presidentes del SICA, ¿verdad?, se traten de implementar algunas medidas migratorias regionales que permitan tener mayor claridad de cuál es el porcentaje de trabajadores migrantes, porque muchas veces no se registra cuál es el porcentaje de trabajadores migrantes. No sabemos a ciencia cierta cuántos panameños, cuántos hondureños, por ejemplo, hay en Nicaragua, o cuántos salvadoreños hay en Panamá, en Costa Rica, etc. Eu creio que o programa que estão sacando aqui, com temas de integração, com temas de imigrantes, etc., é importante para que melhore as condições de vida dos trabalhadores aqui na região. Rafael Freire Neto, secretário de Brasil, da Confederação Sindical das Américas.